el registro para que te quede los puntos, ¿no? Porque los IPAs de primera matrícula sí tienen puntos. Sí, señora, sí hice el registro. Y cuando estés allá, tú también debes darle como que ya estás acá. O sea, que ya está ahí en el CIPA para que quedes en la asistencia. Sí, señora, confirmar asistencia, sí, señora. Exacto, confirmar asistencia para que te quede el registro y te puedan dar los puntos. Listo, No se sí, te olvide. Muchas gracias. ¿Listo? Bueno. Entonces seguimos acá con Sharon. Entonces vamos a empezar. Y ya hoy empezábamos con lo que son las leyes de inferencia. Entonces recordamos nuestras fechas importantes. Ya hoy estamos a 7 de marzo. Recuerden que nuestra tarea termina el 14 de marzo, es decir, en 7 días, para que lo tengamos muy, muy en cuenta. Nos quedan nomás 7 días. Es decir, que la próxima semana realmente nos cae 14, un viernes, exactamente el otro viernes termina nuestra tarea y deben cargarla a la plataforma en el entorno de evaluación. Recuérdelo, en el entorno de evaluación. Allí es donde deben cargar la tarea. Recuerden que debe ser en el formato que está en donde están los documentos de la tarea para que no se les olvide. Listo, y lo tengan muy en cuenta. Entonces vamos a empezar con lo que son las leyes de inferencia. Sí, ya vimos lo que fueron las tablas de verdad, ya vimos lo que eran las premisas atómicas o simples y las premisas compuestas o nucleares, ya vimos los conectores lógicos, ¿sí? Creamos premisas compuestas a partir de premisas simples. Hicimos ejercicios de tablas de verdad. Entonces ahorita vamos a empezar con las leyes de inferencia. Es decir, que necesitábamos tener en cuenta todo el tema de conectores, todo el tema de premisas para poder llegar a esta parte de las leyes. Como su nombre nos dice, las leyes hacen parte de la lógica. ¿Sí? Las leyes hacen parte de la lógica. Es decir, que en esa lógica matemática existen unas reglas o leyes de la inferencia que son las que transforman esa parte lógica que nosotros tenemos, ¿sí? Y consiste en que vamos a tomar las premisas que ya las vimos, que ya las explicamos, que ya las trabajamos, ¿sí? A esas premisas les damos un análisis y una vez nosotros le damos ese análisis, lo último que tenemos es una conclusión. Es decir, tomamos una serie de premisas, vamos a hacerle acá con rojo, esas premisas van a tener unos conectores lógicos, ¿sí? A partir de esas premisas que contienen unos conectores lógicos, en los análisis es donde nosotros establecemos las leyes. Es decir, que en el análisis que le hacemos a esas premisas, van a participar esas leyes de inferencias o reglas de inferencia o reglas de transformación para poder llegar a una conclusión, ¿sí? Entonces, dentro de esas leyes, pues vamos a encontrar varias que ya ahorita las vamos a ver. Entonces, primero, cuando hablamos de inferencia, hablamos de sacar una consecuencia. Es decir, ¿recuerdan cuando veíamos el conector sí, solo sí? Que teníamos un antecedente y un consecuente. ¿Sí recuerdan? La consecuencia es lo que pasa a partir de algo que nosotros hemos estado haciendo. Es decir, si nosotros tenemos unas premisas con unos conectores, la consecuencia es esa conclusión a la que vamos a llegar, ¿sí? Entonces, a partir de sacar esa consecuencia,
pues también lo podemos decir como la deducción de otra cosa, es decir, el análisis de esas leyes. En cuanto a esas relaciones, ¿sí?, que nosotros tenemos entre el conjunto de fórmulas, ¿quiénes son las fórmulas? Nuestras premisas. Esas premisas, ¿qué pueden ser? Simples, o también pueden ser compuestas, ¿sí? Y que a partir de esas premisas simples o compuestas y esos conectores de las cuales nosotros estamos formando esas premisas, podemos llegar a esa conclusión. ¿Cómo? Pues después de hacerle un buen análisis a partir de esas leyes de inferencia. Y por último tenemos que la aplicación de esa regla de inferencia, es decir, al nosotros aplicar la regla de inferencia, nos permite demostrar si el argumento es válido o no. Es decir, si es válido o si no es válido el argumento, ¿sí? Esto es lo que nosotros determinamos con respecto a esas leyes de inferencia, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, lo que teníamos ahora, tenemos la premisa. En la premisa nosotros tenemos, o digamos que analizamos esa hipótesis, sí, que se planteamos unos supuestos, es decir, lo que puede pasar, ¿sí? Tenemos esas proposiciones, esas fórmulas y esos enunciados, ¿sí? Todo esto se plantean siempre y se van a considerar como verdaderos, ¿sí? Se consideran verdaderos hasta que, a partir de la ley, concluimos que pueden ser o no verdaderos, ¿sí? En cuanto a la conclusión, pues es a partir de esa proposición que se desea probar, es decir, que deseamos mirar si realmente es verdadero o si realmente es falso, pues nosotros lo determinamos a partir de esas premisas y esos conectores. ¿Y quién? Y estas leyes de inferencia, ¿sí? Recuerden que esas leyes pues son un conjunto de pasos, un paso a paso, una estructura que nos da para utilizar todas las que podemos determinar, ¿sí? Y a partir de ellas pues llegar a una conclusión de acuerdo a lo que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, pues a partir de esas reglas de inferencia, nosotros transformamos todo el sistema. Entonces, acá vamos a ver en una pequeña tablita, yo considero, y si ustedes pueden, cuando vean el video, para los que no han participado hoy en el CIPA, tómenle pantallazo a esta diapositiva, porque aquí en esta diapositiva vamos a encontrar la mayoría, por no decir que todas, las leyes de inferencia. Entonces, cuando vayamos a hacer ejercicios o cuando vayamos a resolver nuestra tarea, pues este cuadrito nos va a ayudar muchísimo, porque tenemos todas las leyes. Entonces, primera ley, modus ponendo pone, ¿sí? Segunda ley, modus tollendo tollens. Ahora vamos a ver una por una, no se preocupen. 3, modus tollendo ponens, es decir, la unión entre la 1 y la 2. 4, silogismo hipotético. 5, simplificación disyuntiva. 6, la ley de la simplificación. 7, la ley de silogismo disyuntivo. 8, la ley de adjunción. 9, la ley de la no doble negación. Y 10, la ley de la adición, ¿sí? Pues aquí nosotros tenemos nuestras 10 leyes, que son las que estamos o las que vamos a trabajar para esta tarea, ¿sí? Entonces empezamos con la primera. Modus ponendo ponens, se escribe MPP, ¿sí? Entonces la modus ponendo ponens, ¿qué me dice? Que yo debo de tener dos premisas simples a partir de un conector que condicional. Es decir, que la premisa compuesta que yo estoy trabajando debe ser sí o sí con un conector condicional, es decir, sí entonces. ¿Sí? Si no tiene el conector condicional, entonces el modus ponendo ponens no va a trabajar, porque la ley me indica que debe tener
un conector condicional. Entonces, ¿qué me dice la ley? Que a partir de esa premisa compuesta, donde su conector es un condicional, ¿sí? Si en el argumento yo expongo a una de las premisas, la conclusión será la siguiente premisa, ¿sí? Entonces vamos a verlo en términos de lenguaje natural. Entonces tengo dos proposiciones. La primera, Rodrigo, o sea, P, Rodrigo es jugador profesional. Q, Rodrigo juega en la selección Colombia, ¿sí? Entonces vamos a determinar, de acuerdo a lo que nos está diciendo aquí, la ley modus ponendo ponens. Y nos dice, si Rodrigo es un jugador profesional, entonces, mire, entonces, vámonos acá y lo miramos. ¿Sí? Entonces, Rodrigo juega en la selección Colombia. ¿Sí ve? Punto. Rodrigo es un jugador profesional. Mire el argumento. Rodrigo es un jugador profesional. ¿Sí ven? Por lo tanto, miren ese por lo tanto, vamos a hacerlo con verde. Este por lo tanto es esto, es decir, la conclusión. Por lo tanto, pues nos va a quedar a Q. Rodrigo juega en la selección Colombia. ¿Sí? Esa es la estructura para la ley modus ponendo ponens. Pero pues ella hay que determinarla también desde la negación. ¿Qué quiere decir? Sigo yo con la misma condición, que debo tener un conector, ¿de cuál? Un conector condicional, recuerden, condicional, es decir, sí, entonces. Y que al yo generar el argumento, es decir, pongo en conocimiento del argumento la premisa que estoy negando, pues la conclusión va a ser la siguiente premisa, ¿sí? ¿Qué quiere decir dentro del lenguaje natural? Si Mercedes, mira, si Mercedes no compra los trabajos del curso, entonces, mírelo, entonces Mercedes desarrolla las tareas del curso. Miren. Ahora nuestro argumento, punto seguido. Mercedes no compra los trabajos del curso, mírelo. ¿Sí ve el argumento que tenemos acá? La conclusión, por lo tanto, mire, por lo tanto, ¿quién nos queda? La otra premisa. Mercedes desarrolla las tareas del curso. ¿Sí ven? Entonces, condiciones. Si yo trabajo con un condicional, ¿sí? Y si yo argumento una de las proposiciones, la conclusión va a ser la siguiente proposición que se encuentra en ese dilema. ¿Listo? Ahora, como tenemos nuestro conector condicional, es decir, entonces, sí, entonces. Sí, entonces, ¿qué tiene? Antecedente y consecuente. Recuerda que eso ya lo habíamos hablado. Entonces, otra de las formas de este modus ponendo ponens es, si yo tengo mi premisa, entonces P, entonces Q, nuestro argumento es P, por lo tanto mi conclusión es Q. Si yo tengo P, entonces no Q, y mi argumento es P, entonces mi conclusión va a ser la negación de Q. Si yo tengo, negando la primera premisa, niego a P, entonces Q, y si mi argumento es negar a P, entonces me va a quedar, por lo tanto, Q. Y si tengo las dos negándolas, las dos premisas, entonces niego a P, entonces también niego a Q, y si mi argumento es negar a P, por lo tanto, me va a quedar la negación de Q. ¿Listo? Para que no se me les olvide. Ahora, modus tollendo tollens. ¿Sí? Cuando hablamos del modus tollendo tollens, seguimos trabajando con mi conector condicional. ¿Sí? Recuerden, nuestro conector condicional es nuestra, digamos que es como nuestra ley.
nuestro conector condicional, que es el que nos está indicando cuál podemos trabajar o cuál no. ¿Listo? ¿Qué otra tenemos? ¿Qué nos dice el modus tollendo tollens? Que si nosotros tenemos la premisa las premisas con nuestro conector, entonces, y niego a una de las premisas, pues por lo tanto, voy a negar a la siguiente premisa. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo. Si yo niego a una, pues entonces voy a negar sí o sí a la otra. Nos va a quedar de esa manera. Si negamos a una, por ende negamos a la otra. Vamos a verlo desde el lenguaje natural. Si asisten a los IPAs de pensamiento lógico matemático, mire, P, entonces, mire, Luis entiende los temas. Esa es Q. Nuestro argumento. Luis no entiende los temas. La conclusión, por lo tanto, Luis no asiste a los IPAs. ¿Sí ves? Si yo estoy negando a una, como es mi condicional, recuerden que yo tengo un antecedente y un consecuente. Entonces, si yo niego el antecedente, uno de los dos, entonces me va a quedar el otro también en negación. ¿Listo? Para que lo tengamos bien en cuenta esta parte. Ahora, si tenemos lo contrario, es decir, estamos negando las dos premisas, seguimos con nuestro conector condicional. ¿Sí? Pero entonces estamos negando el antecedente y estamos negando el consecuente. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Si Sandra no asiste al B-Learning de pensamiento lógico matemático, mire, esa es la negación de P, entonces, mire nuestro condicional, Sandra no obtiene puntos por asistir al B-Learning. Esa es la negación de Q. Nuestro argumento, Sandra obtiene puntos por asistir al B-Learning. Mírelo. Por lo tanto, nuestra conclusión, Sandra asiste al B-Learning de pensamiento. Es decir, que si yo estoy negando las dos premisas y nuestro argumento la está afirmando, pues nuestra consecuencia, es decir, nuestra conclusión va a quedar sin la negación. Este es el modus tollendo tollens. Pero siempre garantizando que tenemos nuestro conector condicional. ¿Listo? Ahora, pasamos al silogismo hipotético. Si ustedes observan, cuando estábamos trabajando con el modus ponendo ponens y con el modus tollendo tollens, ¿sí? Ahí estábamos trabajando con un argumento de una premisa simple, es decir, teníamos nuestra premisa compuesta a partir de un conector condicional, ¿sí? Y nuestro argumento siempre nos daba con respecto a una premisa simple. Ahora vamos como poniéndolo un poco más complejo. ¿Qué quiere decir? Iniciamos con una premisa compuesta donde nuestro conector es condicional también, ¿sí? Pero ya nuestro argumento también es una premisa compuesta con un conector condicional. Es decir, que si nosotros tenemos esta forma, no puede ser ni modus tollendo tollens, ni modus ponendo ponens, ni modus tollendo ponens. ¿Sí? Porque la característica de esas tres es que nuestro argumento es una premisa simple. En este caso, cuando estamos hablando del silogismo hipotético, nuestra premisa de argumento va a ser una premisa compuesta donde su conector también es un condicional. ¿Sí? Entonces, al tener nuestro argumento con una premisa compuesta, con un conector condicional, lo que nos va a quedar es la premisa con la que estamos iniciando nuestro primer ejercicio, condicionando la última premisa con el que estamos terminando nuestro ejercicio. Esa es la característica, ¿sí? Por lo tanto, vamos a decirlo en lenguaje natural para poderlo entender mucho mejor. Si Carlos es de Ibagué, miren a P, entonces Carlos es del Tolima, miren a Q.
nuestro argumento. Si Carlos es del Tolima, miren a Q, entonces Carlos es colombiano, miren a él. Por lo tanto, nuestra conclusión, ¿cuál va a ser? Si Carlos es de Ibagué, entonces Carlos es colombiano. ¿Qué quiere decir esto? Yo inicio con la premisa, con el antecedente, tengo un consecuente, ¿sí? Luego argumento con el consecuente que se me vuelve antecedente. Mire esa característica, el consecuente de la primera en el argumento se me vuelve el antecedente y el consecuente. Por lo tanto, yo puedo decir que el primer antecedente con el último consecuente es mi conclusión, porque todo es una línea conductiva. Es decir, yo trabajo desde la hipótesis de este silogismo. ¿Claros? Ahora, dentro de ese silogismo, pues también vamos a tener algunas negaciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo, recuerden que este es antecedente, este es consecuente, este es antecedente y este es consecuente. Entonces, si yo niego el antecedente, ¿sí ve? Niego el antecedente, entonces me genera el consecuente. Ahora el consecuente se me vuelve antecedente, entonces voy a tener una consecuencia al final. Por lo tanto, voy a obtener que la negación del antecedente inicial, entonces me va a quedar la consecuencia al final del ejercicio. En términos de lenguaje natural, si Diego no estudia en la UNAD, estoy negando mi primer antecedente que es P. Entonces, mi conector, Diego estudia medicina. Ahora, si Diego estudia medicina, si ve que ese antecedente, este consecuente se me vuelve antecedente, si Diego estudia medicina, entonces medicina es una carrera de modalidad presencial. Ahí generé mi argumento. Por lo tanto, voy a dar mi conclusión. Si Diego no estudia en la UNAD, entonces medicina es una carrera de modalidad presencial. ¿Sí ven? Entonces, esa es la característica inicial para este ejercicio, es decir, para esta ley de silogismo hipotético. Ahora vamos a determinar el dilema constructivo, ¿sí? Este dilema constructivo también nos da un tema de interpretación del sistema. ¿Qué quiere decir? Tenemos que interpretar la posición en la que se encuentran todas nuestras proposiciones simples y compuestas, los conectores que allí van de determinantes, ¿sí? Para poder llegar a esa conclusión que nosotros queremos, que deseamos interpretar o analizar. Entonces, característica principal del dilema constructivo, que tengo, mire, 1, 2 y 3 premisas compuestas, ¿sí? Si ustedes observan, ninguna de las anteriores tenía 3 premisas compuestas. Entonces, cabe anotar esa parte. Entonces, al tener las 3 premisas compuestas, ¿qué me dice? Que la primera premisa, nuestro conector ya no es un condicional, ¿sí? Nuestro conector ya es un ¿qué? Vamos a recordarlo. Subámonos un poquito para que no se me les olvide. Teníamos por acá. ¿Sí? ¿Qué tenemos en este conector? ¿Recuerdan? Para el dilema constructivo tenemos P o Q. ¿Cuál es OQ? Una disyunción. Sí, señor. Entonces nos devolvemos otra vez para poder mirar nuestro dilema constructivo. Entonces, aquí lo que tenemos es una disyunción. Entonces, iniciamos con nuestra primera premisa compuesta a partir de una disyunción y las siguientes 2 premisas son condicionales. Digamos que esas son las 3 primeras características que tenemos que tener en cuenta. Primero, que son 3 proposiciones compuestas. Segundo,
que iniciamos con una proposición compuesta y un conector de disyunción. Y tercero, que las siguientes dos proposiciones compuestas están conectados con un condicional. ¿Sí? Y que la conclusión, cuarta característica, nos va a dar ¿qué? Una disyunción. ¿Sí? Vamos a verlo desde el lenguaje natural. Primera premisa P. Felipe tiene una casa. O Felipe tiene un carro. Primer argumento. Si Felipe tiene una casa, entonces Felipe paga el impuesto predial. Segundo argumento. Si Felipe tiene un carro, entonces paga el SOAT. Concluimos. Por lo tanto, Felipe paga el impuesto predial o Felipe paga el SOAT. ¿Qué me dice? Características de este dilema constructivo, es decir, estamos construyendo a partir de un dilema que no se sabe. ¿Por qué es un dilema? Porque tenemos una disyunción. O puede ser A o puede ser B. O puede ser Q o puede ser P. ¿Sí? Por eso es un dilema. Ahí empezamos el dilema. O es uno o es el otro. ¿Qué nos dicen los argumentos? Si es el uno, va a pasar esto. Si es el otro, va a pasar esto. ¿Sí? Condición. Si pasa uno, la condición es que va a suceder una consecuencia. El segundo argumento, si pasa otro, la condición es que va a ser otra consecuencia. Entonces, al final, ¿nosotros qué concluimos en ese dilema? Pues que puede ser o que tenga una consecuencia o que tenga la otra consecuencia a partir de las dos primeras premisas de ese dilema, ¿sí? Eso es lo que nosotros trabajamos con la ley del dilema constructivo, es decir, construir en el análisis o a partir del análisis se construye ese dilema y se especifica a partir de las consecuencias dadas en esas premisas, ¿sí? Por eso siempre empezamos con un dilema, o puede ser uno, puede ser lo otro, y lo vamos construyendo a partir de las consecuencias de lo que se viene trabajando. Ahora, bonito así, pero cuando lo ponemos en la negación, es decir, cuando tenemos la negación expuesta dentro de las premisas, ¿qué vamos a tener? Primera característica, que son tres, mire, 1, 2, 3, la cumplimos. Segunda característica, tenemos una disyunción y dos condicionales, la cumplimos. Tercera característica, que nuestra conclusión es otra disyunción, ¿sí? Pero entonces, ¿ahora qué nos dice? Que si negamos a una de las premisas dentro de este dilema, ¿sí? Podemos establecer las consecuencias, porque realmente lo que nosotros al final nos queda son las dos consecuencias de los argumentos. ¿Qué quiere decir? Diego no estudia en la UNAD, ya negué a P. O Diego estudia medicina. ¿Sí? O Diego no estudia en la UNAD o Diego estudia medicina. Es decir, primera vía, segunda vía. Aquí ya empezamos nuestro dilema. O es P o es Q. Ahora, ¿qué nos dicen la condición? Si Diego no estudia medicina, entonces medicina es una carrera en modalidad presencial. Segundo argumento, si Diego estudia medicina, entonces medicina es una carrera de 10 semestres. ¿Sí? Concluyo. Primera consecuencia, medicina es una carrera de modalidad presencial o medicina es una carrera de 10 semestres. Si yo tomo una de las dos, de una vez voy a determinar cuál es ese dilema a partir de la construcción del sistema. Entonces, cuando hablamos de la ley de adjunción, es decir, adjuntamos. Tengo a P como premisa simple o atómica, tengo a Q como premisa simple o atómica. Cuando generamos la ley de adjunción, siempre la vamos a tener con el conector conjunción, ¿sí? No disyunción, sino conjunción. Es decir, P y Q. ¿Listo?
Siempre adjuntamos dos premisas simples y las juntamos con el conector de conjunción. Si la estamos negando, P y niego a Q, por lo tanto, me va a quedar la negación de P y la negación de Q. No le cambiamos absolutamente nada. Simplemente lo que hacemos es adjuntarlos tal cual como están con el conector de conjunción, es decir, con el conector I. Pero si simplificamos, en vez de adjuntarlo, lo que hacemos es simplificar. Entonces yo tengo la simplificación a partir del conector I, es decir, a partir de la conjunción. Entonces, si yo tengo P y Q, cuando yo simplifico, simplifico uno de los dos. O simplifico a P o simplifico a Q, dependiendo la necesidad que se tenga en las leyes de inferencia o en las premisas y la conclusión a la que queremos llegar. Pero si hablamos de la negación, entonces niego a P y niego a Q, entonces me va a quedar la conclusión de que puedo negar a P. Pero también si tengo con la negación de P y con la negación de Q, yo también puedo negar a Q. Es decir, puedo tener cualquiera de estas formas en la simplificación y en la adjunción. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Tenemos una premisa compuesta, mírela, tenemos otra premisa compuesta, tenemos otra premisa compuesta. Cerramos nuestros corchetes, miren, nuestros corchetes, un corchete acá y otro corchete acá. ¿Qué quiere decir? Que aquí están las premisas y que la conclusión es la que está por fuera del corchete, es decir, que la conclusión a la que vamos a llegar es a Q solita. Es decir, ¿cómo vamos a llegar a Q solita? Entonces vamos a empezar. Determinamos premisa 1, P y R. Premisa 2, Q o no R. Y premisa 3, P entonces Q. ¿Sí? Necesitamos llegar a Q. Si nosotros queremos simplificar, recuerda la que vimos ahorita, podemos simplificar si tenemos una conjunción de esta forma, podemos simplificar la que necesitemos. Vamos a ver. Mire, tenemos la conjunción. Es decir, que si yo cojo la premisa 1, que es igual a P y R, aquí me va a quedar a P, ¿cierto? ¿Para qué necesito a P? Para poder después determinarlo a partir de otra ley. ¿Por qué? ¿Qué tengo? P, entonces Q, ¿sí? O Q y, perdón, Q o la negación de R. Nos vamos a devolver un poquito. Más bien vamos a traer esta que les decía, vamos a copiarla y la vamos a traer para aquí abajito, donde nos sirva. Vamos a dejarla por acá. Entonces, ¿qué me dice? Si vamos a determinarlo, P o E o no R, ¿cuál que inicia con O? Mire, simplificación disyuntiva, pero ¿qué me dice la simplificación disyuntiva? Que yo debo tener 3 premisas, o el silogismo disyuntivo que yo debo tener 3 premisas. 2 entonces, o sea, 2 conectores entonces y una con la disyunción. Pero acá no lo tengo, ¿sí ve? Entonces, no puedo trabajar ni con silogismos ni con simplificación, ¿sí? Ahora, silogismo hipotético. Debería tener yo 2 premisas compuestas conectadas con el entonces. ¿Las tengo? Miren, no las tengo. Es la forma mucho más fácil de poder establecerlas. Ahora, vamos a mirar. Si tengo modus ponendo ponens, ¿recuerdan? Si tengo la una, puedo concluir que es la otra. O
todas con entonces, o también la tengo el modus tollendo ponens, que es con la disyunción. ¿Sí? Entonces miramos, ¿qué tenemos? Podemos tener la disyunción, ¿sí? Podemos tener el entonces, pero ¿qué necesitamos aquí para poder determinar a Q? Necesitamos a P sola. Mire lo que nos dice acá. ¿A quién? El modus ponendo ponens. Que si yo tengo a P, me va a concluir a Q. Ah, sí, pero no tengo a P, pero sí la puedo sacar P. ¿Cómo? Con este conector, es decir, con la simplificación. Mire, la que acabamos de ver. La simplificación que simplifico a partir de la conjunción. ¿Tengo una conjunción? Sí, claro, tengo una conjunción, miren. Tengo el I. Entonces, por eso saco a P. Y este P, ¿qué se me forma? ¿Qué se me forma? Una premisa 4, miren. Premisa 1, premisa 2, premisa 3. Y como esta es la nueva que saco, premisa 4. Ahora, si yo tomo la premisa 3, que es P, entonces Q, y como ya tengo la premisa 4, que es AP, si saco AP, entonces, por lo tanto, me va a quedar Q. Y mire la respuesta. ¿Sí ven? Esa es una forma de trabajar. Ahora, ¿cuál otra forma podemos trabajar? ¿Sí? Dentro de la misma simplificación, ¿cuál otra nosotros podemos simplificar? Simplifico a P, esta misma, pero entonces ya no simplifico a P sino a R. P y R. Por lo tanto, me va a quedar acá R. Esta va a ser mi premisa 4. ¿Sí? Y si yo tengo a R, ¿con cuál más puedo trabajar R? Mire. Entonces, ¿qué me dice el modus tollendo ponens? Es la unión de los dos. El ponendo ponens, ¿qué me decía? Que era con entonces y determinaba a uno de los dos. El tollendo tollens, ¿qué me decía? Que era con entonces y determinaba a partir de la negación la otra. Pero el modus tollendo ponens, ¿qué me dice? No trabajamos con esta conjunción, ¿sí? Sino que vamos a trabajar con la disyunción. ¿Y qué tengo? Premisa 2. Q o no R. ¿Sí? Venga, para que me quede mejor la R y no se me vayan a confundir. O no R. Si yo tengo a R, ¿cierto? Si yo tengo a R, me va a quedar a Q. Y estas son las dos formas en las que podemos trabajar. Hagamos otro. Hagamos otro para poder establecerlo mejor. Vamos a tener primera premisa, segunda premisa, tercera premisa, cierro corchetes y esta es mi conclusión. Premisa 1, P entonces Q. Premisa 2, S y no R. Y premisa 3, Q entonces R. ¿Sí? Entonces trabajamos con la simplificación. ¿A quién simplifico primero? Sí, recuerden que la simplificación trabajamos con la conjunción. ¿Sí? ¿Recuerdan? Es decir, con la I. Entonces, simplifico en 2, la premisa 2, mírela. Simplifico en 2, que es S, I, no R. Y aquí yo puedo sacar ¿a quién? Perfectamente, simplifico a no R. Es decir, que me queda la premisa 4, no R. Solita, ya me quedó. Ahora,
¿Qué me dice el modus tollendo tollens? Si recuerdan, nos devolvemos. Mire, modus tollendo tollens. Si nuestro conector es entonces es un condicional y niego a uno de los dos, por lo tanto voy a negar al otro. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Si yo ya estoy negando, ya tengo uno para negarlo. ¿Y en la premisa cuál? En la premisa 3, mire, yo tengo a R. Si yo niego a R, como lo estoy haciendo acá que ya la tengo, pues directamente voy a negar a Q. Entonces yo cojo la premisa 3 y ¿qué hago? Miren. Q, entonces R. Ya tengo mi premisa. Si yo niego a R, que ya me dio acá, mire, ya me llegó acá, ¿qué me dice? Nos devolvemos un poquito para que nos quede claro. Mire, si yo niego a Q, por lo tanto, mi conclusión es negar al otro, a la otra premisa. Es decir, si yo niego a R, por lo tanto, pues yo niego a Q. Perdón, yo niego a P. Ah, no, sí, aquí niego a Q. Espere que me equivoqué aquí. Son 3 punticos nomás, niego a Q. Al tener la negación de Q, ¿sí o no? Mire, ya tengo la negación de Q. Ahora me voy para la premisa 1. ¿Y qué me dice? Que cojo la premisa 1 y tengo P, entonces Q. Ah, ya negué a Q. Niego a Q y me va a quedar la negación de P. ¿Qué hicimos acá? Acá hicimos simplificación. ¿Qué hicimos aquí? Acá hicimos modus tollendo tollens y acá hicimos modus tollendo tollens y la estructuramos. Otra forma de poderlo hacer, hagámoslo aquí con negro, ¿sí? Si tenemos la premisa 1, P entonces Q, ¿sí? Y tenemos a la premisa 5. ¿Cuál es nuestra premisa 5? Si esta fue la 4, esta es nuestra premisa 5. ¿Sí ven? Entonces, a partir de esa premisa 5, determinamos acá, que lo puse todo en una sola, pero podemos poner esta parte de acá al otro lado para que no se me confunda. Sí, entonces está la premisa 5, y si tenemos acá la premisa 1, con rojo, que es igual a P, entonces Q, ¿cierto? Tengo la premisa 5, que es la negación de Q. Por lo tanto, me queda la negación de P a partir del modus tollendo tollens. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros debemos determinar. Ya tenemos acá otro ejercicio. Vamos a hacer estos dos últimos ejercicios para que nos quede aún más claro. Entonces, ¿qué nos dice? Primera premisa, segunda premisa, tercera premisa. Entonces, nuestra conclusión es P y R. Una conjunción al final, ¿cierto? Mira, acá tenemos nuestra conclusión. Entonces, iniciamos a determinar nuestra premisa 4 a partir de la negación, perdón, de la simplificación. ¿Sí? Vamos a simplificar a no Q. ¿Por qué necesitamos simplificar a no Q? Porque si nosotros observamos, vamos a tener solamente una condicional, ¿sí? Y con la condicional podemos trabajar modus ponendo ponens o modus tollendo tollens, donde vamos a especificar o una de las dos o la negación de una de las dos, ¿sí? Y lo que necesitamos al final es dos premisas, a P y a R, pero no con un condicional, sino con una conjunción, ¿sí? Eso lo debemos tener muy en cuenta. Entonces, primero separamos, ¿sí? A partir de esta negación, es decir, cogemos
nuestra premisa 3 y separamos a una de las dos para que nos quede el no Q y poder establecer después, poder separar a P y necesitamos separar a R para que después las podamos juntar, si no, no la podemos establecer. Entonces, simplificamos. Entonces, simplificamos ¿a quién? A P3. No S y no Q. Por lo tanto, me va a quedar a P4. Nuestra nueva P4 es no Q. Ahora, si yo tengo la negación de Q y recuerdan este modus tollendo ponens, me devuelvo acá, mírelo, modus tollendo ponens. Si nuestro conector es una disyunción, o sea, o es uno o es el otro, y yo niego a uno de los dos, por lo tanto me va a quedar la otra premisa sola. Vamos a ver cómo lo estamos haciendo. Entonces, si yo cojo, ¿a quién? A esta premisa 1. Entonces, vamos a ver con el modus tollendo ponens. Y me dice que cojo la premisa 1, que es P, O, Q. Y le pongo la premisa 4. Es decir, le niego a Q, por lo tanto, me va a quedar a P como premisa 5. Ya tengo mi primera premisa. Mírela, ya la tengo la primera premisa solita a partir del modus tollendo ponens. ¿Sí? Nuestra P5. Ahora, necesitamos sacar a R. Ah, bueno, ¿cómo sacamos a R? ¿Recuerdan? Mírelo. ¿Por qué? Mire cómo tenemos acá. P, entonces R. Vámonos para acá. O es poniendo ponens o es tollendo ponens, porque mire, es con un condicional. Entonces, ¿qué me dice el modus poniendo ponens? Que si la tengo con el condicional y determino una de las dos, me va a quedar la otra. ¿Qué me dice el modus tollendo ponens? Si tengo la premisa compuesta con un condicional y niego a una de las dos, por ende voy a negar la otra. Yo no necesito negarla. Entonces el modus tollendo ponens no me sirve. Me sirve el modus poniendo ponens, porque el tollendo ponens me la niega y yo no necesito negarla. Entonces, ¿yo qué determino? Cojo la premisa 2. A partir del modus poniendo ponens, cojo la premisa 2. P, entonces, R. Ah, mire, ¿se acuerdan que ya habíamos sacado la P, que es la premisa 5? Premisa 5. Si pongo a P, entonces me va a quedar R. Mire, premisa 6. Mire, tengo a R. Ahorita sí que hacemos. Adjuntamos, nos devolvamos un poquito. ¿Cuál es el conector cuando adjuntamos? Adjunción, mire, el conector es O. ¿Sí o no? Pero cuando adicionamos, ¿qué va a pasar? Ahora, vamos a determinar dentro de la adjunción, como lo veíamos ahora. ¿Dónde fue que lo vimos? La adjunción. Modus tollendo ponens, se me perdió la diapositiva. Ah, mira acá. Simplificamos y hacemos la conjunción. A partir de una conjunción, nosotros adjunción, ¿sí? Entonces, vamos para acá. Ah, me pasé. Entonces, adjuntamos con el conector I a P5 y P6. Mire, P5, ¿quién es? P, I, R.
Y aquí nos quedó nuestra conclusión. ¿Sí? ¿Qué les dicen en el tercer ejercicio? Determine cuál es la ley que se está generando allí. Hay un cuadro donde te dan las premisas y te dan la conclusión. Hacen ustedes el ejercicio y determinan cuál es la ley que van ustedes a determinar en ese caso. ¿Sí? Y en el cuarto ejercicio, ¿qué pasa? Lo que les están dando es unas premisas, les dan una ley y a partir de esa ley ustedes dicen si es correcto o incorrecto lo que está diciendo en la tabla y justifican por qué. Es decir, ¿por qué es correcto? Ah, es correcto porque al unir las dos premisas, al adjuntarlas, al simplificarlas o a partir de la ley que se está diciendo allí, es cierto lo que me da en la conclusión. O es incorrecto porque la ley que se está usando en este caso no pertenece a la conclusión que se está generando, ¿sí? Esos son ejemplos. La idea es hacer esa parte en el tercer y cuarto punto. ¿Sí? Es decir, para esta solución tenemos nuestras tres premisas y nuestra conclusión es la negación de P y Q, ¿sí? Entonces, para no ponernos a hacer todo el ejercicio, ¿qué tenemos? Que si cogemos a P4, ¿quién es P4? Pues este P4 va a ser R a partir de ¿quién? De la simplificación de P3. Es decir, que si yo cojo P3 y lo simplifico, me va a dar a la premisa 4, que es solamente R. Si yo determino a la premisa 5, que es Q, ¿cómo saco a Q? A partir de la ley del modus tollendo ponens, donde cojo la premisa 2 y tomo la premisa 4, ¿sí? La 2 y la 4, y a partir del modus tollendo ponens me va a dar a Q. Y si yo quiero generar la premisa 6, que es la negación de Q, entonces yo ¿qué hago? Cojo el modus tollendo tollens, que es el que me niega entre la premisa 1 y la premisa 5 y voy a determinar la negación de P, perdón, la negación de P. Y a lo último, adjunto la conclusión a partir de quién? De que cojo a no P, ¿cierto? Y la adjunto con Q, es decir, la ley de adjunción entre P5 y P6. ¿Sí ven? Entonces, en la tabla, ¿qué les dicen? Les dan la premisa, les dan la ley usada y ustedes deben decir sí, sí es correcto. ¿Por qué? Porque sí puedo simplificar la premisa 3. No, no es correcto porque no puedo simplificar la premisa 4. ¿Sí? Entonces, dependiendo de lo que le estén dando, ustedes así van a terminar la tabla y de esta forma terminan el ejercicio 3 y el ejercicio 4 de la tarea. ¿Listo, muchachos? Entonces, la idea es que puedan revisar el ejercicio, que puedan revisar la presentación. Yo les voy a enviar igual la grabación por el Teams y también les envío, se las cargo al foro. El día de ayer terminé de revisar en la jornada del mediodía, hasta el mediodía revisé todos los foros que ustedes habían subido y todos los trabajos que habían subido. ¿Sí? Ahora en la tarde me voy a poner a revisar todos los otros foros que hayan subido en la jornada de ¿qué? De la tarde y en la jornada de hoy en la mañana que de pronto hayan hecho algún aporte o algún avance. ¿Sí? Entonces la idea es revisarlo. La idea es que ustedes terminen y sigan publicando en los foros que yo les voy revisando. Recuerden que cualquier duda que tengan me pueden escribir al Teams, que yo trato casi siempre de contestarles. Hay algunos que no les he contestado porque he tenido muchos mensajes, entonces no he terminado de revisar los trabajos que me han enviado al correo interno. Sí, esos me falta por revisarlo, esos los reviso hoy en la tarde. Dalis, me levantaste la mano, cuéntame. Dalis, ¿sí puedes escribir? Sí, señor. Lo que pasa es que tengo una duda respecto
a mi ejercicio. Dime. Lo que pasa es que en mi ejercicio me dan la premisa de P, entonces Q, Q, entonces R, no R, y me dan como conclusión no P. Entonces, yo le adjunté para la retroalimentación, entonces le puse que era incorrecto, ya que se tenía que aplicar otra premisa, que era P1. Exacto. Entonces, puede ser, o sea, esa puede ser una respuesta, ¿no? Una justificación. Tú dices, es incorrecto porque no es esa premisa, sino que es otra. No, es que sí son esas premisas, pero hay que, a esas que están ahí, hay que ponerles otra. Entonces, usted dijo que revisara bien la tabla. Entonces, eso es lo que no entiendo. Ah, yo ya te lo revisé. Sí, ya. ¿Qué letra te tocó a ti? A. ¿La A? Sí. Donde tienes, por acá tengo la ley. Tienes esta. Venga, la vamos a poner allí. En el ¿qué? Que venimos trabajando. Vamos a abrir por acá otro. Tenemos, esta es la que tú tienes, ¿cierto? No me carga la pantalla. Modus tollendo tolles. Es que tienes ahí dos modus tollendo. Esta es la premisa, o sea, esta es el lenguaje simbólico que tú tienes. ¿Sí? P, entonces sí, Q, y Q, entonces yo también R, tengo la... I, no R, I, P, O, S. Nuestra conclusión es S. No, disculpe, que es el punto 4 del ejercicio A. Por eso ese es el punto 4. Ajá, entonces me dicen que utilice la entonces, premisa. la ley aplicada en la primera de P5 es para silogismo hipotético. Sí, esa sí está bien. Está correcta porque utilizo la 1 y la 2. Mire, esta es la 1 y esta es la 2. Y si utilizo estas dos por silogismo hipotético, me va a dar P entonces R. ¿Sí? Y al final lo que tengo, mire, P entonces R. Entonces está correcto. La segunda, ¿qué me dice? Entonces la primera es silogismo hipotético. La segunda de la tabla te está diciendo que es modus tollendo tollens para determinar la premisa 6, que es igual a la negación de P. ¿Cierto? Sí. Y le dice que cuáles son las premisas usadas, que es la P2 y la premisa 3. Mire, si yo cojo la premisa 2 y cojo la premisa 3, yo puedo utilizar el modus tollendo tollens. Bueno, voy a decir lo que yo entendí. Ahí se utilizaría la ley modus poniendo pones, pero no nos daría la conclusión a la cual queremos llegar. Exacto. Entonces la que debo utilizar yo realmente es la premisa 5, ¿cierto? Que la premisa 5, cuando yo hago el silogismo hipotético, me da P, entonces R. ¿Sí o no? Esta es mi premisa 5. Si yo utilizo la premisa 5 con la premisa 3, ahí sí puedo utilizar el modus tollendo tollens. Si yo tomo la premisa 2 y la premisa 3, no puedo utilizar el modus tollendo tollens. Por eso ahí es incorrecto. ¿Sí me hago entender? Entonces sería la 5. Ah, ya. Con modus. Esto es lo que te da. ¿Sí? La primera está bien.
¿Por qué está bien? Porque sí estoy utilizando la premisa 1 y 2, bien. Pero para el modus tollendo tollens no, yo si utilizo la 2, mire, la 2 y la 3 no puedo. Sí, yo debo utilizar es la 5 y la 3. Niego a una, entonces me va a quedar a la negación de la otra. Si no, no. Si yo tengo la siguiente, P4 y P6, ¿quién es P4? Es P o S. P o S, ¿sí? P4 y P6, si tengo P o S, y la P6 que me salió, que es no P, ¿esto lo puedo hacer con el modus tollendo tollens? No, esto lo puedo hacer solamente si tengo el modus ponendo tollens. Si no, no lo puedo hacer. Recuerden que el modus tollendo tollens y el modus ponendo ponens es con el condicional. No se les olvide. Por eso, entonces, esta está mal y esta está mal. Ahora, ¿cuál es la idea? Justifíquenlo, justifíquenla. ¿Por qué? ¿Listo? Ok, muchas gracias, señor. Bueno, listo, muchachos. Entonces, cualquier duda me van escribiendo. Yo, sin embargo, voy a ir revisando lo que me vayan enviando, ¿sí? Lo de asistencia, recuerden, Yaira, y todos los chicos que están acá, por favor, ingresen a su campus, el CIPA ya está ofertado, le dieron confirmar, que confirmen la asistencia y ahí de una vez a mí me aparece la asistencia, entonces no se preocupen, ¿listo? Pero tienen que Tutora, darle... una pregunta. Dime, Sharon. Bueno, esa de la que yo también escogí el ejercicio A, el no Q, que estoy viendo que cuando P2 es PR, entonces P, entonces R, y P3 viene siendo Q, entonces S. Yo había marcado que sí, ya me entiendo que estoy dando mal el ejercicio, pero aquí viendo, para mí entonces viene siendo que ahí estamos aplicando cuando estamos negando el silogismo hipotético. Ahí está bien. Ah, En la primera está bien, el silogismo hipotético está bien, correcto. negando a Q. Yo Porque en yo ¿qué tengo? P6. P6. Tengo la 1 y la 2. Juntas con entonces y me va a quedar al final P, entonces R. Esa sí está bien, las otras dos sí no están bien porque no podemos, con esas premisas no podemos trabajar el modus tollendo tollens. Hay que decir el por qué no, ok. Exacto, hay que decir es el por qué. Recuerden, esta es el por qué. Justifíquenlo. Justifiquen por qué esta es correcta, por qué esta está incorrecta y por qué esta está incorrecta. Y listo. ¿Claros? Ah, ok, gracias. Bueno, muchachos, recuerden que deben darle confirmar allá y entonces nos estaremos viendo la otra semana si es necesario para poder hacer nuestro último CIPA. ¿Listo? Antes de entregarlo. Bueno, gracias, tutora. Está muy Bueno, bien. se cuidan mucho. Hasta Luego. luego. Gracias, señor.